presentes con cada uno de nosotros y gracias a los que nos están viendo en redes sociales. Sean ustedes bienvenidos a un jueves de conocer. Esta noche tengo el privilegio de poder compartir la segunda parte de la enseñanza que iniciamos la semana pasada, que fue titulada El terremoto y la guerra civil. Es realmente apasionante y es complicado el poder venir a contar un par de años de lo que está transcurriendo en la historia, no solo de la iglesia, sino lo que está sucediendo también en Guatemala. Uno se encuentra con detalles realmente increíbles, cosas que uno realmente se encuentra en una posición apasionante de esto y es complicado realmente poder resumir y sintetizar esta información y no dejar detalles por ahí volando, pero esperamos que esta noche podamos concluir esta parte de la enseñanza, que podamos seguir aprendiendo acerca de lo que la historia nos habla y yo quiero iniciar con una frase que cuando uno de mis profesores de la universidad lo enseñó, realmente eso creo que aplica absolutamente para todo. Y la frase, hay una gran disputa en si realmente fue Napoleón el único que describió una frase así. Hay muchos más autores que están diciendo cosas parecidas en la misma época, pero él decía: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y muchas veces eso nos sucede cuando desconocemos qué fue lo que antecedió a ciertos sucesos, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que detonó ciertas actitudes, qué fue lo que pasó en algunos momentos claves. Y muchas veces cuando vemos problemas en el futuro, cuando nos estamos enfrentando a situaciones en el presente, muchas veces lo único que tenemos que hacer es voltear a ver a la historia y tomar la mejor enseñanza que eso nos deja y poder en el futuro no replicar la misma situación. Si esto fue bueno, pues enhorabuena, podemos hacer la diferencia y poder marcar un rumbo distinto a nuestra historia. Pero yo creo que esta frase se aplica perfectamente a lo que vamos a ver esta noche, porque hay muchos rasgos de lo que vamos a encontrar en la historia que se siguen replicando hasta el día de hoy y que yo creo que es momento en que nosotros tomemos nota de estas situaciones y que podamos tomar acciones al respecto. Si ustedes trajeron dónde anotar, yo espero que ustedes vengan listos para poder tomar nota y poder sacar conclusiones esta noche. Y bueno, la semana pasada entonces terminamos un periodo de la historia y vamos a iniciar con un periodo en donde empieza el presidente Lucas a tomar posesión aquí en Guatemala. Pero vamos a ir un poquito en orden respecto a las fechas. Voy a intentar ir lo más en orden posible, intentando abarcar lo que está sucediendo a nivel de iglesia, pero también lo que está sucediendo a nivel de gobierno, lo que está sucediendo a nivel de política y lo que está sucediendo también a nivel espiritual, que es lo que a nosotros nos interesa. Cabe recalcar que lo que nosotros estamos haciendo con estas enseñanzas estamos contando una historia, no estamos intentando poner en mal a alguien, no estamos intentando exponer a una persona, a alguna iglesia en particular, estamos contando las cosas tal y como sucedieron, como la historia nos lo marca. Muchos de los libros que utilizamos para poder dar estas enseñanzas aclaran que las fuentes de las cuales ellos utilizaron para su investigación, y muchos de estos son documentos que tiene el mismo gobierno de Guatemala, en muchos casos las iglesias denominacionales, muchos documentos que ellas tienen. Por ejemplo, yo tengo el conocimiento de la iglesia presbiteriana, que ya vimos aquí en la historia, que es la primera iglesia evangélica aquí en Quetzaltenango. Realmente la iglesia presbiteriana tiene un tesoro histórico en cuanto a lo que ocurre dentro de su iglesia. Entonces cada una de ellas ha tenido archivos que han ido guardando y que poco a poco se han ido descubriendo y que han aportado a cada uno de estos documentos. Entonces no estamos intentando defender, tampoco estamos intentando exponer a una posición en particular, simplemente estamos contando una historia. Entonces vamos a iniciar con la parte de lo que es el terremoto, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí vivimos esa parte del terremoto, una triste y realmente lamentable historia para Guatemala. En el año de 1976, un 4 de febrero, en la madrugada, suscita el terremoto que
que realmente prácticamente destruye a Guatemala, y es un punto de la historia realmente complicado para el país. ¿Por qué? Número uno es que tenemos que entender que venimos de 10 años, prácticamente 16 años anteriores, en donde se está dando la guerra civil durante todo este periodo de tiempo, ¿verdad? La guerra civil inicia en los años 1960 y cuando esto se empieza a dar, todo esto empieza a transcurrir y sobre eso están ocurriendo muchas más cuestiones. Una de estas es el terremoto. Datos de este terremoto es que casi 20,000 personas murieron y fueron más de 1 millón de personas las que quedaron afectadas sin un hogar en este país. Eran escenas realmente tristes, eran realmente escenas catastróficas. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá cuenta que ella lo vivió aquí en Quetzaltenango y eran escenas en donde la gran mayoría de las construcciones, casas hechas de adobe, eran completamente destruidas. Las personas durante la madrugada estaban deambulando en la calle sin saber qué era lo que iba a ocurrir en las siguientes horas. Cientos de réplicas que hubieron después de este terremoto, lo cual desató un pánico realmente terrible en la población. Y sí afectó, realmente afectó en todo el país, pero el epicentro que fue en Chimaltenango, los alrededores realmente fueron muy afectados. Y esto marca algo muy importante en la historia de Guatemala. Es muy importante notar que los primeros que tuvieron una acción de ayuda y de respuesta en medio de esta catástrofe fue la Iglesia Cristiana Evangélica. Fueron los primeros en decir: vamos a donar víveres, vamos a ayudar a las personas con sus construcciones, vamos a ayudar a que este país se vuelva a levantar. Es muy importante que como gobierno, pues esto nadie se lo esperaba de alguna manera, y entonces era algo muy complicado como decir: ok, vamos a reconstruir todo un país, ¿verdad? Realmente era, a nivel económico era muy complicado el poder hacer algo de esa magnitud. Entonces el gobierno se centra en reconstruir casas, pero también se centran en poder reconstruir iglesias. Esto porque era la única manera en que el gobierno intentó pensar y decir: ok, es la única manera en que vamos a poder disminuir el daño psicológico que las personas están teniendo en este momento. Era la manera más mínima de poder costear una reconstrucción y que el país en sí se pudiera levantar. Ahora, en este punto de la historia tenemos que ubicar que la semana pasada vimos que muchas de las iglesias denominacionales que conocemos ya en este punto se habían separado de sus raíces, en este caso sus vínculos con Estados Unidos. Recordamos que la iglesia presbiteriana es una de las primeras que se desliga de sus conexiones con Estados Unidos y se crea una iglesia independiente de alguna manera aquí en Guatemala, ¿verdad? Sigue siendo una iglesia histórica, sigue siendo una iglesia que tiene un precedente, pero se desliga de su lazo histórico en Estados Unidos. Entonces, aquí voy a mencionar a 3 iglesias denominacionales que aún permanecen con sus lazos en Estados Unidos, que todavía tienen vínculos y que ellos fueron los únicos que realmente se anotaron para poder ayudar en esta catástrofe. Uno de ellos fue la iglesia luterana, fueron uno de los primeros en decir: vamos a ayudar. Luego teníamos la iglesia episcopal y la iglesia de los amigos. Estas fueron las únicas 3 iglesias denominacionales que aún tenían vínculos con Estados Unidos que se anotaron para poder decir ayudar. Ahora recordemos que para esta época también el acuerdo intermisional ya había acabado. Sin embargo, en Guatemala es muy interesante cómo es que esto ocurre, a pesar de que esto se disuelve y a pesar de que habían varios intentos porque las iglesias, por ejemplo, en este caso la iglesia presbiteriana, intentara llegar al oriente del país. Hicieron sus intentos, pero simplemente fracasaron en muchas de estas misiones porque las personas de la localidad ya estaban acostumbradas a las iglesias que habían sido seccionadas por localidades. Entonces, esto así sucede. Al pasar de los días, conforme está esta catástrofe del terremoto, entonces la Alianza Evangélica decide conformar un comité de emergencia llamado CEPA.
Este comité de emergencia era una comisión que el gobierno estaba intentando utilizar para poder llevar la ayuda a las personas, ¿verdad? El gobierno simplemente no se daba abasto para poder cubrir todo el país, entonces opta por delegar a pequeños grupos y que estos se encarguen de poder llevar las ayudas necesarias. Entonces, una de estas organizaciones es el CEPA y que está dirigido por la Alianza Evangélica, y entonces la misión de ellos es que ellos puedan administrar los recursos que en ese momento se están dando y que puedan llevar la ayuda a los más necesitados. ¿Qué creen que pasó? Esto el objetivo no era realmente apoyar a una iglesia denominacional en particular o a una iglesia en específico, sino la idea era que en una localidad se pudieran reunir una, dos o tres iglesias, no importando la denominación, no importando la doctrina que estuvieran predicando, lo importante que se unieran como un solo cuerpo y que pudieran llevarlo. Esto no duró ni un par de días hasta que empezaron a haber conflictos. Y entonces al final lo que se provocó fue que hubieran más roces y que al final no se llevara a cabo lo que ellos estaban pensando. Entonces las iglesias deciden entonces llevar la ayuda de manera independiente sin estar involucrados en una asociación. Durante el terremoto es cuando Guatemala es cuando recibe la mayor cantidad y se abre una puerta para que las ONG entren aquí a Guatemala. Ayuda de Estados Unidos empieza a venir a Guatemala y pues el gobierno a cargo permite que estas ONG entren y que vengan a ayudar. Este paso es realmente importante a nivel económico, a nivel de gobierno, a nivel político, pero también a nivel de iglesia, porque es muy importante resaltar que muchas de estas ONG venían de organizaciones cristianas. Entonces, muchos de ellos venían con la misión no solo de venir a ayudar, pero también venían con el objetivo de venir a evangelizar. Se dice que entraron más de 12 ONGs a Guatemala, dentro de ellas una de las más grandes, que es World Vision, y también pues una de la cual yo siempre he estado muy de cerca aquí en Guatemala, y es AMG Internacional. Son organizaciones, ONGs que han entrado a Guatemala y que han estado por más de 40 años sirviendo a Guatemala y que vinieron con un objetivo: venir a ayudar, venir a evangelizar, venir a mostrar el amor de Jesús a través de la ayuda que esto representaba. Claro, hoy en día muchos de nosotros sabemos lo que estas ONGs en su momento han implicado y las consecuencias que de alguna manera nosotros tenemos por estas ONGs, pero eso es tema de otro día. La cuestión es realmente estas organizaciones vienen, entran y provocan una chispa de poder superarse las comunidades. Es muy importante resaltar que estas ONGs vinieron a servir al interior del país, a las comunidades más afectadas, eran las comunidades que ellos buscaban para poder ayudar. Entonces, esto detona esta superación y de alguna manera comenzar a dar pasos para poder avanzar con la catástrofe que acababa de comenzar. Es importante que veamos y que notemos que a lo largo de la historia, en medida de que han habido conflictos una y otra vez, cada vez un poco más difíciles para la población guatemalteca, es también cuando la iglesia ha tenido la oportunidad de un crecimiento realmente grande. Se dice que para el año del terremoto, la iglesia, el número de evangélicos había crecido en un 14%. Era muchísimo más que lo que había logrado crecer en la última década, y eso se provocó en un solo año. Entonces, el crecimiento para ese momento era realmente increíble. Imagínense, para 1982, estamos hablando de 6 años adelante del terremoto, el crecimiento de la iglesia evangélica ascendía a un 23.6%. Entonces, realmente la iglesia estaba creciendo a pasos agigantados, y esto pues no podemos decir se lo debemos a la catástrofe que vivimos, pero esa catástrofe que vivimos realmente fue uno de los detonantes para que la iglesia cristiana evangélica en Guatemala creciera aún más. Es muy importante resaltar que las iglesias pentecostales eran las que más estaban creciendo.
Una de ellas es la Iglesia Misión El Calvario. Muchos de ustedes han escuchado. Esta iglesia para nosotros no es tan famosa de este lado del país porque ellos se ubicaron en el centro, el sur y el oriente de nuestro país. Entonces, pero la Iglesia del Calvario a nivel pentecostal es una iglesia muy importante a nivel histórico. La semana pasada vimos de dónde fue que salió Iglesia Misión El Calvario. A propósito de hablar un poquito acerca de la Iglesia Misión El Calvario, hay algo muy interesante que sucede aquí y quiero que presten atención a esto. En 1965, dentro de los documentos de la Misión Iglesia del Calvario, dice que en 1965 en un grupo carismático de oración, un grupo de personas estaba reunidos y una persona, un hermano en particular, recibe una visión profética. Y esta visión profética le decía que muy pronto iba a haber una catástrofe. Y lo que la visión decía particularmente era que el país iba a ser destruido. Esto es en 1965. Entonces la Iglesia Misión El Calvario se preocupa, ellos no saben qué hacer con esta situación, no saben cómo tomarlo, si será que le había hecho mal los tacos al hermanito una noche antes o si los churros de la feria habían estado mal hechos, no sabían cómo reaccionar con esta situación. Entonces vienen y entonces dicen, bueno, si Guatemala va a ser destruida, tenemos que predicar el evangelio y tenemos que buscar que las personas se arrepientan y se vuelvan y que se conviertan. También tenemos que prepararnos de alguna manera porque tenemos que sobrevivir a esa situación. Entonces es muy interesante que la iglesia en ese entonces recibe una voz profética de parte de Dios. 11 años después se está viviendo una catástrofe aquí en Guatemala. Y Misión El Calvario, dentro de sus escritos históricos, dice que era la única iglesia que tenía una bodega llena de suministros para poder ayudar a las personas. Entonces, durante esos 11 años se dedicaron a predicar y se dedicaron a evangelizar y a tratar de convertir a la mayor cantidad de personas y al mismo tiempo de estar acumulando suministros para poder ayudar a las personas. Entonces, esto provocó que la Iglesia del Calvario creciera, pero realmente en números significativos. Y en este momento también pues vemos este lado de la historia muy bonito, pero también del otro lado de la moneda están pasándola muy mal. La Iglesia Católica, por su parte, está realmente perdiendo personas una y otra vez. ¿Y cuál es la cuestión? ¿Por qué la Iglesia Católica en este momento está perdiendo a muchos fieles? Esto se debe porque realmente la Iglesia Católica no hizo el mejor trabajo durante el terremoto. Ellos no estaban preparados y sus sacerdotes en ese momento no estaban, ellos venían con un discurso socialista y no estaban preparados como tal para poder accionar. Ellos estaban dependiendo de su iglesia en Roma y entonces de aquí a que la información llegara era realmente lento. Entonces ellos no tuvieron una acción inmediata y por lo tanto dentro de las personas que aparecían todos los días intentando ayudar a las personas que estaban padeciendo, ellos no aparecían. Entonces era la iglesia evangélica la que estaba apareciendo una y otra vez y entonces es por eso que las personas optaban por seguir a la iglesia evangélica porque decían, ellos están presentes en los momentos en que nosotros los necesitamos. Entonces, a nivel general, no solo Iglesia Misión al Calvario, sino a nivel general la iglesia evangélica empieza a crecer en números realmente significativos. Esto se debía a que muchos de los pobladores del interior también es muy importante notar de que las iglesias que están creciendo en este momento también en su gran mayoría son las iglesias que están en la capital. Ahora, ¿por qué se está dando? Y pongámonos un poquito en contexto. Una de las situaciones que está pasando es que veamos que en el terremoto el interior del país realmente está destruido y para el gobierno no es prioridad reconstruir el interior del país. Entonces para el gobierno es inmediato reconstruir la capital del país.
Entonces ahí es donde se focaliza todo el centro de economía, de trabajo y de sobrevivencia en ese momento. Entonces muchas de las personas que están viviendo en el interior del país optan por migrar a la capital y buscar una oportunidad de empleo, buscar una oportunidad de ingresos para su familia, para poderlos ayudar. Entonces, la gran mayoría de iglesias que están situadas en la capital son las que están creciendo en este momento. Pero también está sucediendo otra cosa a la par de esta situación. Y es que hemos hablado tanto acerca de la transversal del norte, hemos hablado acerca del triángulo Ishil, y estos son puntos estratégicos en donde un movimiento político se está levantando, y es también toda esta parte de la guerrilla que se está desarrollando en estos años de historia, y que es muy importante que nosotros sepamos que ellos también están siendo parte de esta historia y que de una u otra forma están afectando o apoyando a la iglesia local. Las fuerzas guerrilleras entonces estaban localizadas en 9 departamentos de Guatemala, y estos tenían el control de estos lugares. Era realmente difícil el control que podía tener el gobierno en estos departamentos, y entonces también, al tener el control no solo del territorio, tenían control también sobre las iglesias que ahí estaban situadas. Entonces hablemos un poquito acerca del presidente Fernando Romeo Lucas. Es así como vimos la semana pasada a que muchos historiadores denominan al mejor presidente de Guatemala, también a Fernando Romeo Lucas lo denominan uno de los peores. ¿Y por qué lo denominan uno de los peores? Porque Fernando Romeo Lucas se convierte en el presidente más sangriento del país. ¿Y esto a qué se debe? En Nicaragua, pues en 1944 tenemos la revolución, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Pero más adelante, en los años 60, se está dando un movimiento en Nicaragua muy parecido. Y recordemos que en todo este momento, a pesar de las circunstancias que están sucediendo, para el gobierno es muy importante estar alerta, no solo para el gobierno de Guatemala, sino en este caso para el gobierno de Estados Unidos. Es muy importante estar vigilando que ninguno de los países en ese momento se vuelvan comunistas. Y era una idea muy fácil que los países latinoamericanos podían decidir obtener en ese momento. Entonces ellos están muy pendientes de esta situación, y en Nicaragua se está dando un movimiento revolucionario de parte de los estudiantes. Entonces Fernando Romeo Lucas dice: esa es una alerta, ellos están muy cerca de nosotros y muy probablemente esa información va a llegar aquí, la cual yo no quiero en mi país. Entonces cualquier intento que había de revolución en Guatemala era el blanco seguro para Fernando Lucas, y decir: mátenlos. Es la época en donde la mayor cantidad de estudiantes, maestros y profesionales mueren porque este presidente decide asesinarlos. Hay masacres literalmente de revuelos de personas en donde grupos enormes estaban siendo asesinados por el ejército de Guatemala, y que esto era mandado por el presidente. En 1982 la resistencia armada unió fuerzas con la confederación conocida como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en sus siglas URNG. Entonces la Iglesia Católica fue fuertemente perseguida en este tiempo por este mismo presidente también, y entonces llegó al punto de que la Iglesia Católica en ese momento deja de tener presencia en lugares como en el Quiché. Todo el triángulo Ishil y la transversal del norte deja de tener una posibilidad de tener la Iglesia Católica ahí, porque para ellos también, para el presidente estos eran un punto de rebeldía. Para ellos era un disfraz lo que la iglesia tenía, y entonces decía: los que están allá adentro son posibles rebeldes, alguien que se va a oponer al sistema, y entonces debemos de eliminarlos lo más pronto posible. Y entonces la Iglesia Católica no tiene de otra más que asociarse a la guerrilla en ese momento, porque dicen: bueno, si el gobierno está en contra de nosotros, de alguna manera tenemos que cubrirnos. Y entonces la guerrilla crea una oferta muy llamativa para la Iglesia Católica en ese momento, y entonces les dice: bueno,
Aquí estamos nosotros y entonces recordemos de que en este momento hay muchos sacerdotes extranjeros, pero la gran mayoría de las personas que están ahí, pues al final siguen siendo guatemaltecos y siguen siendo personas que están viviendo la opresión en ese momento de parte del gobierno. Entonces, por un lado está la parte religiosa, pero por otro lado también está la parte política que intenta seguir avanzando en ese momento. La Iglesia Católica para este momento tiene mucha ausencia de sacerdotes. Realmente no se dan abasto. Imagínense de llegar a la consideración de que había un sacerdote por cada 30,000 habitantes. Entonces, realmente el número de sacerdotes que ellos tenían, más o menos se tiene un contemplado que más o menos habían 450 sacerdotes en Guatemala, lo cual era muy poco para la cantidad de personas que representaba en una localidad. Entonces, para ellos era realmente difícil el poder darse abasto con todas estas personas versus la iglesia evangélica que opta por empezar por grupos pequeños, grupos en casas, hacer comunidades pequeñas y entonces la iglesia comienza a crecer de una manera realmente extraordinaria. Hay otra razón por la cual la iglesia cristiana evangélica empieza a crecer muy fuertemente y es que definitivamente el mensaje era muy diferente al que la iglesia católica en ese momento estaba dando. La iglesia evangélica ante el movimiento y la situación que está viviendo, no solo con un presidente de ese tipo, sino también con la situación con el terremoto, esta situación lo que desata es que la iglesia evangélica empiece a predicar un mensaje de esperanza. Hay un mensaje celestial que le dice, va a salir adelante, no tenga pena, de esto tenemos que salir, el Señor está al control de todas las cosas y Él proveerá para sus hijos. Entonces, este mensaje definitivamente para personas que están siendo oprimidas, que están viviendo una pobreza extrema, que lo han perdido absolutamente todo, un mensaje de este tipo realmente es muy alentador. Para ese momento es un mensaje que dice, aquí hay esperanza, aquí vamos a encontrar algo. Y pensémonos, para nosotros es como de, qué fácil es una situación de ese tipo, pero ubiquémonos en el escenario de ese momento, en donde familias enteras no tenían un hogar, estaban viviendo en albergues temporales, estaban viviendo situaciones económicas realmente complicadas, lo único que podían recibir de ayuda era lo único que tenían porque las personas también estaban padeciendo de fuentes de ingreso, de trabajos que pudieran darles un ingreso mensual. Entonces, que alguien venga y les diga, realmente hay esperanza, vas a salir adelante, va a haber algo diferente, y están dando un mensaje de amor, están dando un mensaje de esperanza, en circunstancia con todo lo que están viviendo, realmente es un mensaje que es muy llamativo para el ser humano. Entonces, es por eso también que la iglesia evangélica empieza a crecer y empieza a tener mucho más auge. Ahora, en este punto, muchos de los libros históricos, muchos de los historiadores que están relatando estas historias, es fácil para ellos decir que, bueno, entonces de alguna manera la iglesia evangélica era una iglesia oportunista, porque se dieron cuenta de que había una deficiencia, que estaban pasándola mal y entonces fue como venirle a ofrecer una solución temporal y bueno, ni modo, esto hacía que las personas decidieran convertirse al evangelio y entonces involucrarse en una misión particular. Pero realmente no era así, porque muchos de los testimonios de las personas decían que no era solamente un mensaje ilusorio. El mensaje de la iglesia evangélica era que también la ética y la moral cristiana era algo que debíamos de perseguir como comunidad. Y entonces en ese momento pues hay mucha desesperación en Guatemala y grupos pequeños que se empiezan a levantar dentro de las comunidades, no solo de iglesias evangélicas, sino también como grupos como de alcohólicos anónimos y esta clase de grupos que intentan buscar superación para las personas, empiezan a formar un mismo mensaje. Y entonces en este caso de la iglesia evangélica empieza a decir, bueno, el beber bebidas alcohólicas no es bueno. Entonces, también sumado a eso, la mala economía que tenían en ese momento las familias, se dan cuenta que muchos de ellos, ok, ya me convertí al evangelio y decido de consumir bebidas alcohólicas. Entonces, también se dan cuenta que sus ingresos
se ven reflejados de ayuda, ¿verdad? Porque ya no están gastando en bebidas alcohólicas, entonces dicen, bueno, ahora me alcanza un poquito más para los gastos de la casa. El mensaje de la iglesia evangélica era a los padres, por favor, traten bien a su familia. Recordemos que estamos viviendo en un contexto machista, estamos viviendo en un contexto de dominio paternalista, y entonces es como de, por favor, no lastimen a su esposa, cuiden a sus hijos, provean de esto. Y entonces todas estas cosas empiezan a ayudar a que las familias guatemaltecas empiecen a tener un cambio significativo. Ya no solo a nivel psicológico y a nivel mental o a nivel espiritual de decir, ok, es un mensaje muy bonito y con esto vamos a salir adelante, sino que realmente la iglesia empezó a transformar la vida de las personas de adentro hacia afuera. Entonces, para los misioneros en este momento, recordemos que estamos en un contexto en donde hay muchos misioneros de Estados Unidos laborando aquí en Guatemala. Y entonces el mensaje de los misioneros en ese momento es decir, ok, ahora estamos viendo el fruto de lo que nosotros sufrimos años anteriores. Ahora estamos viendo lo que nosotros empezamos a trabajar hace mucho tiempo, ahora nosotros estamos viendo el fruto de esto. Cosas como proyectos que ellos pensaron que iban a funcionar a largo plazo, como lo mencionamos la semana pasada, como el tema de las traducciones de las Biblias. Por ejemplo, el que la Biblia fuera accesible para las comunidades del interior del país era realmente para ellos lo máximo que se había alcanzado, y entonces decían, cosas como esas que a nosotros nos costaron tanto, que en su momento costó que el Evangelio llegara a Guatemala, en este momento está empezando a dar frutos. Y entonces para las iglesias denominacionales, para las iglesias tradicionales y conservadoras, para ellos era como, ok, ahora estamos viendo el fruto de lo que nosotros sembramos en su momento. Pero para las ciencias sociales, para la investigación que en ese momento se estaba dando a nivel científico, aquí vamos a entrar un poquito en cuanto a la sociología, la religión en Guatemala, y es muy importante que se han realizado estudios científicos, encuestas y cuestionamientos a la sociedad en general de por qué están sucediendo estos fenómenos. Y entonces se realiza una encuesta a nivel nacional, a nivel de iglesias, de por qué era que se estaba dando este crecimiento en ese momento. El número de creyentes en las iglesias no denominacionales, es decir, las iglesias que se habían desprendido de sus raíces o de sus vínculos con Estados Unidos, y así también las iglesias que se denominaban independientes. En ese momento, estas iglesias estaban teniendo números realmente exorbitantes, eran números que no podían ni siquiera ellos mismos creer de la cantidad y del crecimiento tan grande que estaban teniendo todos los días. Entonces, este estudio revela que estas iglesias al final de cuentas están teniendo un impacto, no porque, como lo decían los misioneros, por un trabajo que se había realizado en años anteriores ahora estaba dando frutos, sino porque realmente la iglesia en ese momento estaba trabajando, porque en ese momento la iglesia estaba tomando acción y estaba buscando que las personas descubrieran este mensaje. Ahora, aún con esto, como les mencionaba al inicio de esta enseñanza, es que el acuerdo intermisional todavía guarda ciertas sombras en Guatemala, y hasta el día de hoy nosotros seguimos viendo estas sombras de ese acuerdo intermisional. Ustedes se recuerdan, este acuerdo buscaba que el país fuera seccionado por localidades y que a ciertas iglesias les daban cierta localidad y ciertas regiones. Y es por eso que nosotros de alguna manera tenemos, por ejemplo, en el caso de Occidente, la presencia de la iglesia presbiteriana es muy fuerte, porque este era uno de los territorios que ellos tenían, versus que nosotros aquí no tenemos tanta presencia de la iglesia de los cuáqueros, por ejemplo, y es una iglesia que sí está presente en el oriente del país. Entonces, esto todavía se ve, pero en 1980 Lucas empieza a notar de que la iglesia cristiana evangélica es muy fuerte en Guatemala. Y aquí es donde también, por favor, les suplico, presten mucha atención, porque al final vamos a intentar sacar una enseñanza práctica y que nos va a dar una luz de qué es lo que nosotros debemos hacer en estos días. Pero
Lucas se da cuenta de que el bloque evangélico es realmente una porción de la población muy grande. Y entonces dice, esta es una oportunidad para que el gobierno se acerque a ellos. Porque si nosotros queremos seguir estando en el poder, tenemos que tener a muchas de estas personas de nuestro lado. Y ocurre algo muy interesante. Y ustedes me dirán si en días actuales no se ven cosas parecidas. Pero entonces el presidente Lucas decidió que todos sus discursos empezaban con una oración. Entonces esto es muy interesante porque entonces empiezan a mostrar una cara de decir, ok, yo también soy parte de ustedes. Y entonces esto empieza a detonar una confusión al final de cuentas dentro de la iglesia, porque empieza a decir, ok, él se está acercando a nosotros. Parece que sí es un convertido real, por lo menos parece que simpatiza con la religión, entonces nosotros también nos vamos a empezar a acercar. Y entonces esto se empieza a volver realmente complicado para la iglesia evangélica en ese momento, porque el presidente lo que está intentando buscar es acercarse a la iglesia, obviamente con fines políticos. Esto no está siendo en lo absoluto una muestra sincera de empatía con la iglesia cristiana. Entonces, esto sucede en 1980 con el presidente Lucas. Varios líderes en este momento, recordemos otra vez el escenario, tenemos por un lado el gobierno que está intentando mantener la calma y mantener el dominio en Guatemala, pero también tenemos un grupo, en este caso político también, que se está intentando levantar y que está persistiendo en lo que es la guerra civil, que es el grupo de guerrilleros, ¿verdad? Y entonces la iglesia se encuentra en este sándwich, ¿verdad? Se encuentra en medio de esta situación y entonces empieza a ser complicado, no solo para la iglesia evangélica, sino también para la iglesia católica. Y entonces varios líderes se empiezan a convertir en informantes del gobierno. Varios líderes de la iglesia evangélica se empiezan a convertir en informantes del gobierno. Muchos de estos líderes estaban situados precisamente en todo lo que es la transversal del norte, el Triángulo Ixil, territorio de Huehuetenango, Quiché. Y entonces estas personas empiezan a darles información al gobierno acerca del grupo guerrillero. ¿Y ustedes qué creen? Obviamente el grupo guerrillero no se iba a quedar solo así. Y en ese momento entonces empiezan a amenazar a las iglesias que están en su territorio. Y entonces les dice, o se quedan con nosotros, o también al final de cuentas la guerra va a ser contra ustedes. Entonces aquí empieza a suceder un fenómeno religioso muy interesante, porque de alguna manera la iglesia, yo soy una de las personas que siempre he dicho, la iglesia debe estar presente políticamente a nivel de gobierno. Necesitamos personas cristianas, necesitamos profesionales cristianos que estén involucrados en estas áreas del gobierno. ¿Por qué? Porque son personas temerosas de Dios, porque son personas que conocen cómo debería de conducirse un país correctamente, ética y moralmente hablando. Y entonces, en este sentido, necesitamos personas que sean luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta situación que se vive dentro del gobierno y que nosotros hemos visto que año tras año, al final, la historia realmente no ha cambiado. Pero en este momento no tenemos que confundir en que la iglesia funciona también como una institución política, pero que eso no tiene absolutamente nada que ver con los estatutos que nosotros conocemos y nuestra doctrina y nuestros dogmas, que obviamente no van a casar perfectamente con los ideales de un gobierno secular. Entonces, la iglesia se ve envuelta en esta situación y en una realmente confusión, porque entonces dice, bueno, por un lado, estamos viviendo una situación realmente complicada, estamos viviendo una situación de pobreza extrema, de necesidades, la iglesia lo está intentando suplir, el gobierno por su lado está intentando mantener el control y dicen, bueno, al final, ¿con quién de los lados nos vamos? Y ocurre algo muy interesante que más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero por ejemplo en el gobierno de Ríos Montt, uno de los discursos que manejaba el ejército de Guatemala era, así como dice su Biblia, sujétense a sus autoridades.
Claramente ellos estaban haciendo una interpretación literal de ese versículo y lo utilizaban a su beneficio. Pero entonces la iglesia se tornaba de alguna manera confundida porque no sabía a qué grupo seguir. En este momento siguen ocurriendo situaciones como la iglesia se sigue dividiendo, hay muchos roces entre los líderes. Uno de las principales que vimos la semana pasada, la iglesia Príncipe de Paz, es una iglesia que sufre otra división y que es muy interesante que días después se enteran que los hermanitos que se habían salido de la iglesia Príncipe de Paz deciden poner una nueva comunidad también llamada Príncipe de Paz. Entonces se convirtieron en dos iglesias, ¿verdad? Y que al final de cuentas estaban ubicadas en el sector de Chichicastenango. Y estas lo que buscaban al final de cuentas era seguir avanzando con el Evangelio, pero también dentro de sus doctrinas y dentro de lo que ellos predicaban, al final era una iglesia muy fuerte aquí en Guatemala. Hay cosas muy interesantes que están sucediendo a nivel del ejército de Guatemala. Y una de esas cosas es que ellos empiezan a sospechar que las iglesias evangélicas también empiezan a ser solamente una fachada para poder armar ahí un discurso que va a ir en contra de ellos. Entonces, a lo largo de estos gobiernos realmente hay muchas masacres también de líderes cristianos. Hay muchas personas que perdieron su vida, que fueron masacradas. Hay historias de iglesias completas siendo incendiadas por el mismo ejército de Guatemala porque ellos pensaban que ellos eran una amenaza para ellos. Uno de esos ejemplos es la iglesia en Semeja 2, quien estaba utilizando como un lugar para planificar actividades guerrilleras según el ejército. Entonces vienen y los masacran a absolutamente todos. Y por último, entonces tenemos que hablar también de algo que sucede muy importante a nivel histórico. Es solamente un año, pero en ese año ocurren muchas cosas. Y es que nosotros sabemos, ¿verdad? Al final el presidente Lucas toma posesión en 1978 y en 1982, al final de sus 4 años de gobierno, al final un grupo militar decide darle el golpe de Estado a este presidente. Y el que tomó el liderazgo de este nuevo movimiento fue el general Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de él porque dentro de la historia es uno de los presidentes que él se llamaba a sí mismo un nuevo nacido. Y Ríos Montt es muy importante dentro de la historia de Guatemala porque aquí ocurren dos cosas, están sucediendo dos cosas en paralelo. Una de esas cosas es que Ríos Montt, pues al final es un general, ex general del ejército. Él ya estaba retirado y él había recibido un exilio diplomático en España. Entonces él ya no estaba aquí en Guatemala. Cuando él decide regresar para dar este golpe de Estado, que esta organización se estaba levantando, él entra como secretario de este partido político y entonces él es el que toma el liderazgo para poderle dar el golpe de Estado al presidente Lucas. Y entonces sucede que él, la noche que toma posesión, él da un discurso muy particular que definitivamente trastornó a Guatemala en ese momento. Y él dijo que solo Dios era el que tenía la capacidad de dar el poder. Y entonces era Dios quien quitaba y quien ponía. Entonces él estaba ahí en nombre de Dios. Entonces ahora veamos esto en la circunstancia en que la gran mayoría de la población estaba siendo convertida al Evangelio. Este mensaje definitivamente fue muy atractivo, pero para otro lado de la población también fue muy, muy chocante. Y entonces tenemos que hablar, al hablar del presidente Ríos Montt, tenemos que hablar de la iglesia El Verbo. Otra iglesia pentecostal muy grande en Guatemala, tuvo presencia en muchos departamentos. Es otra iglesia que no solo se caracterizó por crecer aquí en Guatemala, sino porque esta también tenía su raíz y tenía su sede en Estados Unidos. La iglesia El Verbo entonces es muy importante para Guatemala en este sentido, porque la iglesia da el aval de decir, sí, efectivamente el general Efraín Ríos Montt pasó por absolutamente todos los procesos que la iglesia demanda de un líder. Entonces nosotros damos la certeza de que es un buen líder, de que es un buen cristiano y es una persona correcta.
Entonces la iglesia aquí juega un papel muy importante porque está dando el aval a un personaje y en este caso a un presidente de una nación completa. Entonces, al que una iglesia se levante y diga, nosotros aprobamos a este hombre, definitivamente la gran mayoría de la población dice, ok, vamos a creer en esto. Y definitivamente el presidente Ríos Montt tenía muy buenas intenciones del corazón. Él tenía situaciones que estaban sucediendo que realmente intentaban buscar una solución para Guatemala. Él hablaba de que iba a haber una nueva Guatemala mientras él gobernara. Iba a haber una transformación real del país mientras él gobernara. Y es muy interesante muchas cosas que el presidente empieza a hacer y muchos de ustedes lo recordarán. El presidente entonces opta porque los días domingos él va a transmitir un programa de televisión a todo el país. Es muy interesante porque él al ser un ex general en estos programas, él se vestía de civil y era muy importante para él mostrarse que él tenía una Biblia en sus manos. Y todo su discurso no era particularmente cristiano, pero sí el sentido moral que él estaba intentando dar a ese discurso era de una nueva moral que se estaba buscando que Guatemala tuviera. Y entonces él hablaba de personas que tenían que ser correctas, personas que tenían que ser transparentes. Él impuso una ley en donde todos los gobernantes y políticos de Guatemala tenían que hacer un juramento frente a todos diciendo que ellos no iban a ser corruptos, que ellos no iban a aceptar sobornos y que ellos iban a ser mejores personas y que ellos iban a cambiar la estructura de un país. Es muy importante que durante mucho tiempo Ríos Montt fue el director de la Escuela Politécnica en Guatemala y él obliga a todos los cadetes en uno de sus bolsillos a cargar un Nuevo Testamento. Cargar las reglas del ejército de Guatemala, pero también cargar un Nuevo Testamento en sus bolsillos. Y esto porque se buscaba que ellos cambiaran este sentido de vida que habían traído durante muchos años. Es muy interesante que una semana después de haber tomado posesión, Ríos Montt aparece en un programa muy importante de Estados Unidos llamado Club 700. Y él aparece en este programa y da un discurso completo, claro, con un sentido muy cristiano, porque está en un programa cristiano. Y entonces él consigue que Club 700 haga una donación multimillonaria a Guatemala para la catástrofe que se estaba viviendo en ese momento. Y esto para nosotros como cristianos en este momento, yo le veo la cara, el rostro a muchos de ustedes y es como de, la gloria a Dios que él apareció en un programa así. Pero entendamos que para una nación completa también este discurso es realmente complicado. Entonces, él está buscando hacer énfasis en dos situaciones y es muy interesante porque ustedes recordarán a Serrano Elías, quien viene años después a la historia de Guatemala. Pero Serrano Elías también es secretario dentro del gobierno de Ríos Montt. Y él, en una entrevista, él dice, aquí hay una situación realmente con Ríos Montt, porque él al final del día sigue siendo un militar, pero también es un guerrero moral. Él está intentando a toda costa buscar que Guatemala se supere, está intentando que Guatemala cambie la manera de ser, pero sus ideales militares le siguen persiguiendo. Y aquí es donde nos encontramos realmente con esta separación y esta confusión, esta duda que se provoca en toda la población guatemalteca. Por un lado vemos a un presidente un domingo dar un discurso de moral, de ética muy altos y decir vamos a transformar este país, pero durante toda la semana sus acciones realmente eran terribles. Ustedes conocen el caso de Ríos Montt, pero es ahí donde realmente toma mucho auge todo el tema de la guerra civil. El ejército de Guatemala contra la guerrilla realmente en esos días era muy difícil y se dice que eran realmente muertes por miles de personas. Muchas personas indígenas eran masacradas y eran muertas en esos días por cantidades realmente terribles. Y entonces para la comunidad en ese momento es realmente complicado de pensar, ok, tenemos a una persona tan buena en la televisión, pero al momento que se sienta en su silla presidencial está tomando decisiones que van totalmente en contra a lo que él está diciendo. Entonces, hasta aquí vamos en esta parte de
de la historia de la iglesia en Guatemala. Y yo quiero dejar realmente una aplicación práctica de esto, de lo que hemos aprendido. Podemos seguir explorando lo que la iglesia ha hecho a lo largo de los años. Yo creo vamos a poder hablar acerca de la iglesia, precisamente cómo funciona aquí en Quetzaltenango. Podemos seguir estudiando cómo sigue funcionando la iglesia aquí en Guatemala, pero algo que nosotros tenemos que notar muy particularmente, y por eso me llamó mucho la atención para estos días. Yo creo que tenemos que notar y tener algo muy claro, y es que no precisamente alguien que venga a simpatizar con cosas que nosotros hacemos, como orar, como dedicar nuestras vidas a Dios sinceramente, no quiere decir que muchos de los líderes políticos en este momento estén haciendo esto. Recordemos otra vez que la población cristiana evangélica en Guatemala es muy grande y para ellos somos un foco muy importante. Para ellos es importante obtener nuestro voto, para ellos es muy importante que nosotros sigamos sus ideales y lo que ellos están buscando, que es obtener el poder en el gobierno. Pero nosotros tenemos que ser muy intencionales en poder elegir a nuestro próximo presidente. Tenemos que ser muy intencionales en estudiar el perfil, en estudiar qué es lo que están proponiendo, hacia dónde están intentando encaminar a nuestro país. Y recordemos, delante de Dios, muchas cosas o son blancas o son negras. Realmente no hay un punto intermedio en donde haya una persona que diga, sí, es que yo estoy del lado cristiano, pero también soy empático con ideales feministas, con ideales machistas, con todos estos discursos postmodernos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque por un lado nos van a intentar disfrazar una idea cristiana y muy buena, pero por otro lado realmente van a intentar destruir los ideales de este país. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos nuestra historia para que no volvamos a repetir los mismos errores. Entonces, gracias por su atención, gracias por estar pendientes.